Capítulo 3. La fe. Visualización y creencia en la consecución del deseo. El segundo paso hacia la riqueza. La fe es el elemento químico principal de la mente. Cuando la fe se une con el pensamiento, el subconsciente capta la vibración, la traduce en su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia universal, como sucede en el caso de la plegaria. La fe, el amor y el sexo son las más poderosas entre las principales emociones positivas. Cuando las tres se mezclan, las tres tienen el efecto de colorear el pensamiento de tal manera que éste alcanza al momento el subconsciente y allí se transforma en su equivalente espiritual, la forma espiritual que gatilla una respuesta de la inteligencia infinita. El amor y la fe son físicos, relacionados con el lado espiritual del hombre. El sexo es puramente biológico y tiene relación solo con lo físico. La mezcla o combinación de estas tres emociones abre una línea directa de comunicación entre la mente pensante finita del hombre y la inteligencia infinita. ¿Cómo acrecentar la fe? Tenemos un planteamiento que le ayudará a entender con mayor cabalidad la importancia que el principio de autosugestión tiene en la transmutación del deseo en su equivalente físico o monetario. La fe es un estado mental que se puede inducir o crear con la afirmación o con las repetidas instrucciones al subconsciente a través del principio de autosugestión. Como ejemplo, considere el propósito por el que presumiblemente usted está leyendo este libro. El objetivo es, por supuesto, adquirir la capacidad de convertir el pensamiento intangible del impulso del deseo en su contrapartida física, el dinero. Al llevar a cabo las instrucciones descritas en los capítulos sobre la autosugestión y el subconsciente, resumidas en el capítulo de la autosugestión, usted puede convencer al subconsciente de que cree que recibirá lo que está requiriendo. Y ello actuará en esa creencia, que su subconsciente le devolverá en forma de fe, acompañada de planes concretos para procurar eso que usted quiere. El método a través del cual uno desarrolla la fe, donde ya no existe, es extremadamente difícil de describir. Casi tan difícil, de hecho, como sería describir el color rojo a un hombre ciego que nunca ha visto el color, y no tiene nada con qué compararlo. La fe es un estado mental que usted puede incrementar a voluntad, una vez que haya dominado los 13 principios, pues se trata de un estado mental que crece a voluntad a través de la aplicación de estos principios. La repetición de órdenes afirmativas a su subconsciente es el único método conocido para el crecimiento voluntario de la emoción de la fe. Quizás el concepto le quede más claro con la siguiente explicación de la forma en que los hombres, a veces, se convierten en criminales, para decirlo con las palabras de un famoso criminalista. Cuando los hombres entran por primera vez en contacto con el delito, este les repugna. Si siguen en contacto con él durante algún tiempo, se acostumbran y lo toleran. Y si permanecen en contacto con el crimen durante el tiempo suficiente, acaban por aceptarlo y se dejan influir por él. Es el equivalente de decir que cualquier impulso de pensamiento que sea repetidamente encauzado hacia el subconsciente resulta aceptado e influye en el subconsciente, que procede a traducir ese impulso en su equivalente físico por el procedimiento más práctico que encuentre a disposición. En relación con esto, reconsidere la proposición de que todos los pensamientos que han tenido emociones, cargados emocionalmente,
y mezclados con la fe, empiezan inmediatamente a traducirse en su equivalente física o su contrapartida. Las emociones, o la porción sentimental de los pensamientos, son los factores que dan vitalidad y acción a estos. Mezcladas con cualquier impulso de pensamiento, las emociones de la fe, el amor y el sexo le agregan más energía de la que tendría por sí sola. No solo los impulsos de pensamiento que se hayan mezclado con la fe, sino los que se mezclan con cualquiera de las emociones positivas o de las negativas, pueden alcanzar el subconsciente e influir en él. Nadie está condenado a la mala suerte. A partir de esta afirmación, usted comprenderá que el subconsciente traducirá en su equivalente físico un impulso de pensamiento de naturaleza negativa o destructiva, con tanta naturalidad como actuaría con pensamientos de naturaleza positiva o constructiva. Esto explica el extraño fenómeno que millones de personas experimentan, denominado infortunio o mala suerte. Hay millones de personas que se creen condenadas a la pobreza y al fracaso, por culpa de alguna fuerza extraña que creen incontrolable. Ellos son los creadores de su propio infortunio, a causa de esta creencia negativa, que su subconsciente adopta y traduce en su equivalente físico. Este es un momento apropiado para sugerirle nuevamente que usted puede beneficiarse, transmitiendo a su subconsciente cualquier deseo que quiera traducir en su equivalente físico o monetario, en un estado de esperanza o convicción de que la transformación tendrá lugar. Su convicción, o su fe, es el elemento que determina la acción de su subconsciente. No hay nada que le impida embaucar a su subconsciente al darle instrucciones a través de la autosugestión, tal como yo engañé al subconsciente de mi hijo. Para llevar a cabo este engaño de manera más realista, cuando se dirija a su subconsciente, compórtese tal como si ya estuviera en posesión del objeto material que está pidiendo. Su subconsciente traducirá en su equivalente físico, por el medio más práctico y directo, cualquier orden que se le dé en un estado de convicción o de fe en que la orden se realizará. Claramente, se ha dicho bastante para señalar un punto de partida desde el cual uno puede, mediante la experimentación y la práctica, adquirir la capacidad de mezclar la fe con cualquier orden que se le dé al subconsciente. La perfección llegará a través de la práctica. No puede aparecer por el mero hecho de leer las instrucciones. Si fuera verdad que uno puede convertirse en un ladrón por asociarse con el crimen, y esto es un hecho conocido, sería igualmente cierto que uno podría desarrollar la fe al voluntariamente sugerirle a la mente subconsciente que uno tiene fe. La mente finalmente toma la naturaleza de las influencias que la dominan. Entienda esta verdad y sabrá por qué es esencial para usted que estimule sus emociones positivas como fuerzas dominantes de su mente y quite importancia y elimine emociones negativas. Una mente dominada por emociones positivas se convierte en una morada favorable para el estado mental conocido como fe. Una mente así puede, a voluntad, darle al subconsciente instrucciones que éste aceptará y ejecutará con prontitud. La fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. Durante todas las épocas, las religiones han exhortado a la humanidad en conflicto a tener fe en este o aquel dogma o credo, pero no han logrado explicar a las multitudes cómo tener fe. No han afirmado que la fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión.
en un lenguaje que cualquier persona normal podrá entender. Describiremos todo lo conocido sobre el principio mediante el cual la fe puede aparecer donde no existe. Tenga fe en usted. Fe en el infinito. Antes de empezar, debería recordar que la fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Vale la pena leer el enunciado anterior una segunda vez, y una tercera, y una cuarta. Merece la pena leerlo en voz alta. La fe es el punto inicial de toda acumulación de riquezas. La fe es la base de todos los milagros y de todos los misterios que no se pueden analizar con los parámetros científicos. La fe es el único antídoto conocido contra el fracaso. La fe es el elemento, el componente químico que, combinado con la plegaria, nos proporciona comunicación directa con la inteligencia infinita. La fe es el elemento que transforma la vibración ordinaria del pensamiento, creada por la mente finita del hombre, en su equivalente espiritual. La fe es el único factor a través del cual el hombre puede dominar la fuerza de la inteligencia infinita y usarla. Cada una de las afirmaciones anteriores es capaz de ser probada. La magia de la autosugestión. La prueba es simple y fácil de comprobar. Va unida al principio de autosugestión. Por lo tanto, centremos la atención en el tema de la autosugestión para descubrir qué es y lo que se puede alcanzar con ella. Se sabe que uno llega, finalmente, a creer cualquier cosa que se repita a sí mismo, sea la afirmación verdadera o falsa. Si un hombre repite una mentira una y otra vez, con el tiempo aceptará esa mentira como verdad. Más aún, creerá que es cierta. Todo hombre es lo que es a causa de los pensamientos dominantes que permite ocupen su mente. Los pensamientos que un hombre adopta deliberadamente y que anima con entusiasmo, y con los que combina una emoción o más, constituyen las fuerzas motivadoras que dirigen y controlan cada uno de sus movimientos, actos y hazañas. Aquí tenemos el enunciado de una verdad muy importante. Los pensamientos combinados con cualquiera de las emociones constituyen una fuerza magnética que atrae otros pensamientos similares o relacionados. Un pensamiento así magnetizado con la emoción se puede comparar con una semilla que, cuando es plantada en terreno fértil, germina, crece y se multiplica una y otra vez, hasta que aquello que en un principio fue una semillita se convierte en innumerables millones de semillas de la misma especie. El éter es una gran masa cósmica de fuerzas eternas de vibración. Está hecho tanto de vibraciones destructivas como constructivas. Transporta en todo momento vibraciones de miedo, pobreza, enfermedad, fracaso, miseria, así como de prosperidad, salud, éxito y dicha. También ciertamente transporta el sonido de cientos de orquestas de música y cientos de voces humanas, todas las cuales mantienen su propia individualidad y medios de identificación a través de la radio. La mente humana está constantemente atrayendo vibraciones que armonicen con aquella que la domina. Cualquier idea, plan, pensamiento o propósito que uno albergue atrae infinidad de ideas afines. Adhiere estas ideas a su propia fuerza y crece hasta convertirse en el propósito maestro que domina y motiva al individuo en cuya mente se ha alojado.
Volvamos ahora al punto inicial, para informarnos de cómo se puede plantar en la mente la semilla original de una idea. La información es fácil de entender. Cualquier idea, plan o propósito se puede injertar en la mente mediante la repetición del pensamiento. Por eso le damos instrucciones para que ponga por escrito un planteamiento de su propósito principal y objetivo primordial y preciso. Lo memorice y lo repita en voz alta diariamente, hasta que las vibraciones auditivas hayan alcanzado su subconsciente. Somos lo que somos, debido a las vibraciones del pensamiento que tomamos y registramos a través de los estímulos de nuestro ambiente cotidiano. Decídase a dejar de lado las influencias de su ambiente que sean desfavorables para construir su propia vida a medida. Al hacer un inventario de sus recursos y capacidades mentales, quizás descubra que su mayor debilidad sea su falta de confianza en sí mismo. Esta desventaja puede ser superada y la timidez transformada en coraje a través de la ayuda que el principio de la autosugestión proporciona. La aplicación de este principio puede ejecutarse mediante la sencilla enunciación de los impulsos de pensamiento puestos por escrito, memorizados y repetidos hasta que lleguen a formar parte del instrumental del que la facultad inconsciente de su mente tenga acceso. Fórmula de la confianza en uno mismo. Primero, sé que tengo la capacidad de alcanzar el objeto definido de mi vida. Por lo tanto, exijo de mí mismo acción perseverante y continua hasta conseguirlo. Y aquí y ahora prometo ejecutar tal acción. Segundo, me doy cuenta de que los pensamientos dominantes de mi mente se reproducirán con el paso del tiempo en actos externos y materiales para transformarse en una realidad física. Por esto, enfocaré mis pensamientos durante 30 minutos cada día en la tarea de pensar en la persona en que me propongo convertirme, creando así una imagen mental clara. Tercero, sé que, mediante el principio de la autosugestión, cualquier deseo que abrigue con perseverancia buscará expresarse a través de ciertos medios prácticos para obtener el objeto que haya tras él. Por lo tanto, dedicaré 10 minutos al día a pedirme el incremento de la confianza en mí mismo. Cuarto, he escrito con claridad una descripción del objetivo primordial de mi vida, y nunca dejaré de esforzarme hasta haber conseguido la suficiente confianza en mí mismo para alcanzarlo. Quinto, comprendo con claridad que no hay riqueza ni posición que pueda durar mucho tiempo a menos que se haya formado sobre la lealtad y la justicia. Entonces, no me comprometeré en ninguna transacción que no beneficie a todos a los que afecte. Tendré éxito atrayendo hacia mí las fuerzas que deseo emplear y la cooperación de otras personas. Induciré a otros a servirme por obra de mi disposición de servir a otros. Eliminaré el desprecio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo, y cultivaré el amor por toda la humanidad, porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me dará el éxito. Haré que los demás crean en mí, porque yo creeré en ellos y en mí mismo. Firmaré esta fórmula con mi nombre, la memorizaré y la repetiré en voz alta una vez cada día, con la fe absoluta de que influirá gradualmente en mis pensamientos y mis actos, para que yo me transforme en una persona que confía en sí misma y que goza del privilegio del éxito. Tras esta fórmula, hay una ley de la naturaleza que ningún hombre ha sido todavía capaz de explicar.
el nombre por el que dicha ley se conoce tiene poca importancia. Lo que importa de ella es que funciona para la gloria y el progreso de la especie humana, si es usada de forma constructiva. Por otra parte, si se la usa destructivamente, destruirá con la misma facilidad. En esta afirmación podemos encontrar una verdad muy importante. Quienes se hunden en la frustración y acaban su vida en la pobreza, la miseria y la angustia, lo hacen a causa de la aplicación negativa del principio de la autosugestión. La causa se encuentra en el hecho de que todos los impulsos de pensamiento tienden a vestirse de su equivalente físico. El desastre del pensamiento negativo. El subconsciente no distingue entre impulsos de pensamiento positivos o negativos. Trabaja con el material que le suministramos a través de nuestros impulsos de pensamiento. El subconsciente traducirá en algo real un pensamiento manejado por el miedo con tanta facilidad como transformaría en realidad un pensamiento regido por el coraje o por la fe. Las páginas de historia médica están llenas de ilustraciones de casos de suicidio sugestivo. Un hombre puede suicidarse a través de sugerencias negativas, al igual que mediante otros medios. En una ciudad del Oeste Medio, un hombre llamado Joseph Grant, un funcionario bancario, pidió prestado una gran suma de dinero al banco, sin el consentimiento de los directores. Él perdió el dinero a través de las apuestas. Una tarde, el evaluador del banco empezó a revisar las cuentas. Grant se fue del banco, tomó una pieza en un hotel local, y cuando lo encontraron, 3 días después, él estaba acostado en la cama, gimiendo y lamentándose, repitiendo una y otra vez estas palabras. Mi Dios, esto me matará. No puedo soportar la desgracia. En un corto periodo de tiempo, se murió. Los doctores lo declararon públicamente como un caso de suicidio mental. Tal como la electricidad hace girar las ruedas de la industria y rinde servicios útiles si se la emplea correctamente, o acaba con la vida si se hace mal uso de ella, así, la ley de la autosugestión nos llevará a la paz y la prosperidad, o nos arrastrará hacia el valle de la miseria, el fracaso y la muerte, de acuerdo con el grado de comprensión y aplicación que tengamos de ella. Si uno se llena la cabeza de miedos, dudas y desconfianza en su capacidad para conectar y usar la fuerza de la inteligencia infinita, la ley de la autosugestión adoptará ese espíritu de desconfianza y lo utilizará como patrón mediante el cual el subconsciente lo traducirá en su equivalente físico. Esta afirmación es tan verdadera como la afirmación que 2 más 2 son 4. Así como el viento arrastra una nave hacia el este y otra hacia el oeste, usted será elevado o hundido por la ley de la autosugestión, según con la manera en que usted oriente las velas de su pensamiento. La ley de la autosugestión, que puede elevar a cualquier persona a niveles asombrosos de realización, queda bien descrita en los siguientes versos. Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, así es. Si te gusta ganar, pero piensas que no puedes, es casi seguro, no ganarás. Si piensas que perderás,
estás perdido, pues el mundo nos enseña que el éxito empieza en la voluntad del hombre. Todo está en el estado anímico. Si piensas que eres superior, lo eres. Has tenido que pensar alto para ascender. Has tenido que estar seguro de ti mismo antes de ganar premio alguno. Las batallas de la vida no siempre favorecen al hombre más fuerte o al más rápido. Pero tarde o temprano, el hombre que gana es el hombre que piensa que puede. Observe las palabras que se han destacado y captará el profundo significado que el poeta expresa. ¿Qué genio yace dormido en su cerebro? En algún rincón de su carácter está latente, dormida, la semilla de la realización que, si germinara y se pusiera en movimiento, lo elevaría a niveles que tal vez usted nunca soñó alcanzar. Así como un virtuoso puede arrancar las melodías más hermosas de las cuerdas de su violín, usted puede despertar al genio que yace dormido en su mente y hacer que lo conduzca hacia arriba, hacia cualquier objetivo que desee. Abraham Lincoln fue un fracasado en todo lo que intentó, hasta después de haber alcanzado los 40 años. Fue un don nadie, de ninguna parte, hasta que una gran experiencia entró en su vida y despertó al genio dormido que había en su corazón y en su cerebro, para darle al mundo uno de sus hombres realmente grandiosos. Esa experiencia estaba combinada con las emociones de la aflicción y el amor. Le aconteció a través de Anne Rutledge, la única mujer a quien amó realmente. He sabido que la emoción del amor está ligada al estado de ánimo conocido como la fe. Y esto se debe a que el amor se aproxima mucho a traducir los impulsos de pensamiento propios en su equivalente espiritual. Durante su labor de investigación, el autor ha descubierto, a partir del análisis de la vida y obra y realizaciones de centenares de hombres de posiciones destacadas, que detrás de casi cada uno de ellos existía la influencia del amor de una mujer. Si quiere pruebas del poder de la fe, examine las realizaciones de los hombres y mujeres que se han valido de ella. Jesús, el Nazareno, encabeza la lista. La base de la cristiandad es la fe, independiente de cuántas personas hayan falseado o malinterpretado el significado de esa gran fuerza. La esencia de las instrucciones y de las realizaciones de Cristo, que pueden haberse interpretado como milagros, son nada más y nada menos que fe. Si hay fenómenos milagrosos, se pueden solo a través del estado mental conocido como la fe. Consideremos el poder de la fe, tal como nos la mostró un hombre bien conocido por toda la humanidad, el Mahatma Gandhi, de la India. En este hombre, el mundo tuvo uno de los ejemplos más sorprendentes de las posibilidades de la fe que conozca la humanidad. Gandhi ostentó más poder potencial que ningún otro de sus contemporáneos, y ello a pesar del hecho de que no contó con ninguna de las herramientas ortodoxas del poder, tales como dinero, barcos de guerra, soldados o material bélico. Gandhi no tenía dinero, ni casa, ni siquiera ropas, pero tenía poder. ¿Cómo lo obtuvo? Lo creó a partir de su comprensión del principio de la fe, y mediante su capacidad
para trasplantar esa fe al espíritu de 200 millones de personas. Gandhi consiguió la increíble proeza de influir en 200 millones de mentes para formar un conglomerado humano que se moviese al unísono, como un solo ser. ¿Qué otra fuerza de este mundo, aparte de la fe, puede lograr tanto? Llegará el día cuando los empleados, así como los empleadores, descubrirán las posibilidades de la fe. Ese día es el comienzo. Todo el mundo ha tenido una amplia oportunidad durante la reciente depresión económica de ser testigo qué es lo que la falta de fe hará a los negocios. Seguramente, la civilización ha producido un número suficiente de personas inteligentes para que usen esta gran lección que la depresión le enseñó al mundo. Durante esta depresión, el mundo tuvo evidencia de sobra que el miedo dispersado paralizará las ruedas de la industria y los negocios. De esta experiencia, se originarán líderes en los negocios y la industria que se beneficiarán por el ejemplo que Gandhi ha establecido para el mundo, y aplicarán a los negocios las mismas tácticas que él ha usado para construir el mayor seguimiento conocido en la historia de la humanidad. Estos líderes provendrán del rango y grupo de hombres desconocidos que ahora trabajan en las plantas de acero, las minas de carbón, las fábricas de automóviles y en los pequeños pueblos y ciudades de América. El negocio es suficiente para una reforma. No cometa errores con esto. Los métodos del pasado basados en las combinaciones económicas de fuerza y miedo serán reemplazados por los mejores principios de fe y cooperación. Quienes trabajen van a recibir más que salarios diarios. Ellos recibirán dividendos en los negocios, lo mismo que aquellos que suministren el capital para los negocios. Pero antes ellos deben darle más a sus empleadores y parar esta disputa y regateo por la fuerza a costa del público. Ellos deben ganarse el derecho a los dividendos. Por otra parte, y esto es lo más importante de todo, ellos serán llevados por líderes que entenderán y aplicarán los principios empleados por Mahatma Gandhi. Solamente así, los líderes podrán obtener de sus seguidores el espíritu de completa cooperación que constituye el poder en su forma más alta y perenne. Esta fabulosa era en la que nosotros vivimos, y de la cual estamos solo surgiendo, ha tomado el alma de los hombres. Sus líderes han conducido a las personas como si fueran piezas de una maquinaria fría. Ellos fueron forzados a hacer esto por sus empleados que han regateado, a costa de todos los involucrados, a obtener y no dar. El lema del futuro será felicidad y satisfacción humana. Y cuando se haya alcanzado este estado mental, la producción se hará cargo de sí misma, en forma más productiva que cualquier cosa que alguna vez se haya cumplido, donde los hombres no pueden y no podrían mezclar la fe y el interés individual con su trabajo. Cómo una idea construyó una fortuna. Debido a la necesidad de la fe y de la cooperación en el funcionamiento de los negocios y de la industria, será tan interesante como provechoso estudiar un hecho que nos proporciona un excelente ejemplo para la comprensión del método por el cual los individualistas y los hombres de negocios acumulan grandes riquezas al dar antes de intentar obtener. El suceso elegido para este ejemplo data de comienzos de siglo, cuando se estaba formando la United States Steel Corporation,
Corporación del Acero de Estados Unidos. A medida que lea la historia, tenga presente estos hechos fundamentales y comprenderá cómo las ideas se han convertido en vastas fortunas. Primero, la enorme Corporación de Acero de Estados Unidos nació en la mente de Charles M. Schwab, en la forma de una idea que él creó a través de su imaginación. Segundo, mezcló fe con su idea. Tercero, formuló un plan para transformar su idea en una realidad física y financiera. Cuarto, puso su plan en acción con un famoso discurso en la University Club. Quinto, aplicó y siguió a través de su plan con persistencia y lo respaldó con una firme decisión hasta llevarlo a cabo íntegramente. Sexto, preparó el camino para el éxito mediante un vehemente deseo para lograrlo. Si usted es de los que a menudo se ha preguntado cómo se han acumulado las grandes fortunas, esta historia de la creación de la United States Steel Corporation le resultará esclarecedora. Si tiene alguna duda de que las personas pueden pensar y hacerse ricos, esta historia disipará esa duda, porque podrá ver con claridad en la historia de la United States Steel Corporation la aplicación de una porción importante de los principios que se describen en este libro. El asombroso relato del poder de una idea ha sido escrito de forma magistral por John Lowell, del New York World Telegram, y la transcribimos con su venia. Un bonito discurso de sobremesa por $1.000 millones. Aquella noche del 12 de diciembre de 1900, en la que unos 80 miembros de la sociedad financiera se reunieron en el salón de banquetes del University Club, en la Quinta Avenida, para hacer los honores a un hombre joven del oeste de Estados Unidos, ni media docena de los invitados supuso que estaban a punto de presenciar el episodio más importante de la historia de la industria norteamericana. J. Edward Simmons y Charles Stuart Smith, llenos de gratitud por la pródiga hospitalidad con que Charles M. Schwab les había regalado durante una reciente visita a Pittsburgh, habían organizado la cena para presentar a aquel empresario del acero de 38 años a la Sociedad de Banqueros del Este de Estados Unidos. Pero no esperaban que magnetizara de tal modo la convención. De hecho, le advirtieron que los corazones que rellenaban las camisas de Nueva York no reaccionarían a la oratoria, y que si no quería aburrir a los Stillman y los Harriman y los Vanderbilt, sería conveniente que se limitara a 15 o 20 minutos de intrascendentes amables, nada más. Incluso John Pierpont Morgan, sentado a la derecha de Schwab, como indicaba su dignidad imperial, se contentó con agradecer muy brevemente su presencia en la mesa del banquete. Y en lo que se refería a la prensa y al público, todo el asunto presentaba tan poco interés que los periódicos del día siguiente ni lo publicaron. De manera que los dos anfitriones y sus distinguidos invitados probaron los habituales 7 u 8 platos. Hubo poca conversación y, versara sobre lo que versase, fue parca y discreta. Aunque algunos de los banqueros y agentes de bolsa habían visto antes a Schwab, cuya carrera había florecido en los bancos de Monongahela, ninguno lo conocía bien. Pero antes de que la velada acabara, ellos y Money Master Morgan quedarían admirados, y un bebé de $1.000 millones, la United States Steel Corporation, nacería. Quizás sea una lástima para la historia que no se haya hecho ninguna grabación del discurso de Charlie Schwab en aquella cena. Él repetirá algunas partes de este en una fecha posterior durante una reunión similar de banqueros de Chicago, e incluso después
Cuando el gobierno entable un juicio para disolver el Steel Trust, él dio su propia versión, como testigo, de las observaciones que estimularon a Morgan en un frenesí de actividad financiera. Sin embargo, tal vez se tratara de un discurso casero, con incorrecciones gramaticales, pues los perfeccionismos del lenguaje nunca le interesaron a Schwab, llenos de refranes y compaginado con ingenio. Pero, pese a eso, obtuvo una fuerza y un efecto impresionantes sobre los $5.000 millones de capital estimado que los comensales representaban. Cuando terminó, y la reunión vibraba todavía con sus palabras, aunque Schwab había hablado durante 90 minutos, Morgan condujo al orador a una ventana apartada donde, balanceando las piernas en un alto e incómodo asiento, charlaron durante 1 hora más. La magia de la personalidad de Schwab se había puesto en acción con toda su potencia. Pero lo más importante y perdurable fue el programa detallado y explícito que presentó para el engrandecimiento del acero. Muchos otros hombres habían tratado de interesar a Morgan en montar juntos un fondo del acero a partir de combinaciones con empresas de pastelería, cables y flejes, azúcar, goma, whisky, aceite o goma de mascar. John W. Gates, el apostador, lo había urgido a esto, pero Morgan no había confiado. Los hermanos Moore, Bill y Jim, mayoristas de Chicago, que habían fusionado una fosforera y una corporación de galletitas, habían tratado de convencerlo, fracasando en su intento. Elbert H. Gary, el sacrosanto abogado del Estado, quiso atraerlo a su terreno, pero no llegó a ser lo bastante grande como para impresionarlo. Hasta que la elocuencia de Schwab elevó a J. P. Morgan a las alturas desde donde pudo visualizar los sólidos resultados del proyecto financiero más atrevido que se hubiera concebido nunca. La idea era considerada un delirante sueño de especuladores ingenuos. El magnetismo financiero que, hace una generación, comenzó a atraer a miles de compañías pequeñas y a veces ineficazmente dirigidas a combinaciones más grandes y competitivas, se ha vuelto operativo en el mundo del acero gracias a los artilugios de aquel jovial pirata de los negocios, John W. Gates. Este había formado ya la American Steel and Wire Company, con una cadena de pequeñas empresas, y junto con Morgan, había creado la Federal Steel Company. Pero al lado del tremendo fondo vertical de Andrew Carnegie, dirigido por sus 53 accionistas, esas otras combinaciones resultaban insignificantes. Podían combinarse como mejor les pareciese, pero ni todas juntas harían mella en la organización de Carnegie, y Morgan lo sabía. El viejo escocés excéntrico también lo sabía. Desde las majestuosas alturas de Skible Castle había visto, primero divertido y luego con resentimiento, los intentos de las pequeñas compañías de Morgan entremetiéndose en sus negocios. Cuando esos intentos se tomaron demasiado importantes, el mal genio de Carnegie se convirtió en ira y deseos de venganza. Decidió duplicar cada fábrica suya por cada una que sus rivales poseyeran. Hasta entonces no había tenido interés en cables, tubos, flejes ni planchas. En cambio, se conformaba con venderle el acero en bruto a esas compañías y las dejaba que trabajaran en la especialización que prefirieran. Ahora, con Schwab como jefe y lugarteniente capaz, planeaba arrinconar a sus enemigos contra la pared. Así fue como Morgan vio la solución a su problema de combinaciones en el discurso de Charles M. Schwab. Un fondo sin Carnegie, el gigante, no sería ningún fondo, sino un pastel de ciruelas sin ciruelas. El discurso de Schwab de aquella noche del 12 de diciembre de 1900 aportó la sugerencia
que no la solicitud de que el vasto imperio Carnegie podía llegar a estar bajo la sombra de Morgan. Habló del futuro mundial del acero, de reorganización en aras de la eficiencia, de especialización, de deshacerse de compañías improductivas, de la concentración del esfuerzo en las propiedades florecientes, de ahorros en el tráfico de mineral bruto en los departamentos directivos y administrativos, de atraer mercados extranjeros. Más aún, les dijo a los bucaneros que había entre ellos dónde estaban los errores de su piratería habitual. Sus propósitos, suponía él, habían sido crear monopolios, aumentar los precios y pagarse a sí mismos dividendos exagerados más allá de todo privilegio. Con su estilo campechano, Schwab condenó ese sistema. La estrechez de miras de semejante política, dijo a su auditorio, residía en el hecho de que restringía el mercado en un momento en que todo pugnaba por la expansión. Abaratando el costo del acero, explicó, se formaría un mercado expansivo. Se idearían más usos para el acero y se captaría una parte considerable del mundo de la industria. En verdad, aunque él no lo supiese, Schwab era un apóstol de la moderna fabricación en serie. Así acabó la cena en el University Club. Morgan se fue a su casa para pensar en las predicciones de progreso de Schwab. Schwab regresó a Pittsburgh a dirigir el negocio siderúrgico para We Andrew Carnegie, mientras Gary y todos los demás volvían a sus teletipos para especular anticipándose al próximo movimiento. No tardó mucho en suceder. A Morgan le llevó más o menos una semana digerir el festín de razonamientos que Schwab le había puesto enfrente. Cuando se aseguró de que no iba a sufrir ninguna indigestión financiera, llamó a Schwab y se encontró con un hombre bastante reticente. Al señor Carnegie, le dijo Schwab, quizás no le alegrara mucho descubrir que el presidente de su conglomerado de empresas había estado coqueteando con el emperador de Wall Street, el barrio que Carnegie había resuelto nunca pisar. Entonces, John W. Gates, que hacía de intermediario entre Morgan y Schwab, sugirió que si Schwab estuviera casualmente de paso por el Bellevue Hotel de Filadelfia, J.P. Morgan podía coincidir con él en el mismo lugar. Sin embargo, cuando Schwab llegó, Morgan estaba enfermo en su casa de Nueva York y presionado por el hombre mayor. Schwab viajó a Nueva York y se presentó ante la puerta de la biblioteca del financiero. En la actualidad, ciertos historiadores de la economía han expresado la sospecha de que esta historia, desde el principio al fin, fue planificada por Andrew Carnegie. Que la cena en honor de Schwab, el célebre discurso, la reunión del domingo por la noche entre Schwab y el rey del dinero, fueron sucesos que el sagaz escocés había preparado de antemano. La verdad es justamente lo contrario. Cuando Schwab fue llamado a cerrar el trato, ni siquiera sabía si el jefecito, como llamaban a Andrew, prestaría atención a una oferta de vender, en particular a un grupo de hombres a quienes Andrew consideraba dotados de algo menos que la beatitud. Pero Schwab acudió a la reunión con 6 hojas escritas de su puño y letra, llenas de datos que, según él, representaban el valor físico y potencial de rendimiento de cada compañía metalúrgica que él consideraba una estrella esencial en el nuevo firmamento del metal. 4 hombres sopesaron esos esquemas durante toda la noche. El jefe, por supuesto, era Morgan, firme en su credo del derecho divino del dinero. Con él estaba su socio aristocrático, Robert Bacon, un erudito y un caballero. El tercero era John W. Gates, a quien Morgan
calificaba de apostador y utilizaba como herramienta. El cuarto era Schwab, que sabía más sobre el proceso de elaborar y vender acero que cualquier grupo de hombres de su época. A lo largo de la conferencia, los esquemas del hombre de Pittsburgh no se cuestionaron nunca. Si él decía que una compañía valía tanto, así era, y punto. También insistió en incluir en la combinación solo las empresas que él tenía nominadas. Había concebido una corporación sin dobleces, donde ni siquiera quedaba lugar para satisfacer la codicia de amigos que deseaban descargar sus compañías sobre los anchos hombros de Morgan. Al amanecer, Morgan se puso de pie y se desperezó. Solo quedaba un asunto pendiente. ¿Cree que puede persuadir a Andrew Carnegie de vender?, preguntó. Puedo intentarlo, repuso Schwab. Si usted consigue que venda, me comprometeré en todo este asunto, aseguró Morgan. Hasta allí todo iba bien. Pero, ¿vendería Carnegie? ¿Cuánto pediría? Schwab pensaba en unos 320 millones de dólares. ¿Cómo se efectuaría el pago? ¿En acciones ordinarias o preferentes? ¿En bonos? ¿En efectivo? Nadie podía reunir 320 millones de dólares en efectivo. En enero, fueron a un partido de golf en los helados prados de St. Andrews, en Winchester. Andrew envuelto en jerseys, bien abrigado, y Charlie conversando de trivialidades, para ejercitar el buen humor. Pero no se pronunció ni una palabra sobre negocios hasta que la pareja se sentó en la cálida sala de la cabaña que Carnegie poseía cerca de allí. Entonces, con el mismo poder de convencimiento con que había hipnotizado a 80 millonarios en el University Club, Schwab dejó caer rutilantes promesas de retiro y comodidad de los innumerables millones que satisfarían los caprichos sociales del viejo escocés. Carnegie estuvo de acuerdo. Escribió algo en un trozo de papel y dijo: Muy bien, venderemos por este precio. La cifra era de unos 400 millones de dólares. Y surgió a partir de los 320 millones que Schwab había previsto como precio básico, añadiéndole 80 millones para recuperar el valor aumentado sobre el capital previsto durante los últimos 2 años. Más tarde, en la cubierta de un transatlántico, el escocés le decía arrepentido a Morgan: Ojalá te hubiera pedido 100 millones más. Si me los hubieras pedido, te los hubiese dado, le respondió Morgan, amable. Hubo cierto alboroto, claro está. Un corresponsal británico envió un cable diciendo que el mundo del acero extranjero estaba aterrado ante la gigantesca corporación. El presidente Headley de Yale declaró que a menos que se regulasen los fondos, el país tendría un emperador en Washington durante los próximos 25 años. Pero ese hábil agente de bolsa que Kinney era, se aplicó a su trabajo de impulsar tan vigorosamente las nuevas acciones hacia el público, que todo el exceso de liquidez, estimado por algunos en cerca de 600 millones de dólares, fue absorbido en un abrir y cerrar de ojos. De manera que Carnegie obtuvo sus millones. El sindicato de Morgan consiguió 62 millones por todos sus problemas, y todos los muchachos, desde Gates a Gary, también ganaron sus millones. Schwab, de 38 años, obtuvo su recompensa. Fue nombrado presidente de la nueva corporación y ocupó el cargo hasta 1930. La riqueza empieza con una idea. La impresionante historia del gran negocio que usted acaba de leer es un ejemplo perfecto del método por el cual
el deseo puede transformarse en su equivalente físico. Me imagino que algunos lectores cuestionarán la afirmación de que un mero e intangible deseo puede convertirse en su equivalente físico. En forma dudosa algunos dirán: usted no puede transformar nada en algo. La respuesta está en la historia del acero de Estados Unidos. Esa gigantesca organización se creó en la imaginación de una persona. El plan por el que se le proporcionaban a la organización hornos de acero que aportaban su estabilidad financiera se creó en la mente del hombre. Su fe, deseo, imaginación y perseverancia fueron los verdaderos ingredientes esenciales que conformaron la United States Steel Corporation. Los hornos y los equipos mecánicos adquiridos por la empresa, después de haber surgido a la existencia legal, fueron incidentales. Pero un análisis cuidadoso revelará el hecho de que el valor aumentado de las propiedades adquiridas por la corporación se incrementó en unos $600 millones por la sola transacción que los consolidaba bajo una misma gerencia. En otras palabras, la idea de Charles M. Schwab, sumada a la fe con la que contagió a J.P. Morgan y a los demás, había dado utilidades por unos $600 millones. No es una suma insignificante por una sola idea. Lo que le pasó a algunos de los hombres que tomaron su parte de los millones de dólares de ganancias producto de esta transacción es un tema en el que no estamos interesados ahora. La característica destacable de este sorprendente logro es que sirve como evidencia no cuestionable de la solidez de la filosofía descrita en este libro, debido a que esta filosofía era la cubierta y la trama de toda la transacción. Por otra parte, la viabilidad de la filosofía ha sido establecida por el hecho de que la United States Steel Corporation prosperó hasta convertirse en una de las empresas más ricas y poderosas de Estados Unidos, dando empleo a miles de personas, desarrollando nuevas aplicaciones para el acero y abriendo nuevos mercados, demostrando así que los $600 millones de beneficio que la idea de Schwab produjo estaban bien merecidos. La riqueza empieza a partir de una idea. La cantidad está dada solo por la persona en cuya mente esa idea se pone en movimiento. La fe elimina las limitaciones. Cuando esté preparado para negociarle a la vida lo que usted desee, recuerde, usted es el que pone el precio por obtener lo que quiere. Recuerde también que el hombre que creó la Corporación de Acero de los Estados Unidos era prácticamente desconocido en ese momento. Era simplemente la mano derecha de Andrew Carnegie, hasta que creó su famosa idea. Después de esto, rápidamente pasó a tener una posición de poder, fama y riqueza. No hay limitaciones para la mente excepto las que nosotros reconocemos. Tanto la pobreza como la riqueza son resultado del pensamiento.